Y hace ya un mes se desató la guerra en el Medio Oriente. El pasado 7 de octubre, el grupo armado Hamas, que controla la Franja de Gaza, lanzó un ataque sorpresa contra Israel, matando a civiles en viviendas, calles y un popular festival musical, secuestrando también a más de 200 civiles, entre ancianos, jóvenes y niños. Hasta el momento, la respuesta israelí ha causado más de 10.300 muertos en Gaza y pese a los pedidos de toda la comunidad internacional, la salida está cada vez más lejos. Aquí les presentamos el reporte completo de guerra. Un mes de guerra. Casi 12.000 muertos entre ambos bandos. Miles de heridos y desaparecidos. Civiles desplazados y una crisis humanitaria cada vez más profunda. Tras los ataques del 7 de octubre que tomaron a Israel con la guardia baja, la respuesta no se hizo esperar y en los días siguientes a la invasión se desató la furia sobre la franja. En lo que va del conflicto, más de 10.300 personas perdieron la vida en Gaza, de las cuales 4.237 son niños, según el Ministerio de Salud del enclave. Otros 2.200 gazatíes están desaparecidos, incluyendo a 1.270 niños. Se creen que en su mayoría están muertos bajo los escombros de los edificios destruidos por los bombardeos. Pese a la presión internacional por lograr un alto al fuego, pausas para la entrada de ayuda humanitaria o la salida de heridos y extranjeros, el ejército israelí mantiene su operación por tierra en Gaza y sus bombardeos son constantes. 16 de los 35 hospitales de la franja han tenido que cerrar sus puertas, mientras que 51 de los 72 centros de atención primaria del enclave tampoco atienden ya a pacientes, a causa fundamentalmente del corte total de electricidad impuesto por Israel y de la falta de combustible. Las cercanías de varios centros hospitalarios han sido bombardeadas, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. Más de 1,5 millones de gazatíes, de una población total de 2.300.000 personas, están desplazados. De ellos, 717.000 se refugian en instalaciones, fundamentalmente escuelas, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Otros 122.000 han sido acogidos en los hospitales del enclave. La catástrofe que se está desarrollando hace que la necesidad de un alto al fuego humanitario sea más urgente cada hora que pasa. Las partes en el conflicto y, de hecho, la comunidad internacional enfrentan la responsabilidad inmediata y fundamental de detener el sufrimiento colectivo inhumano y ampliar dramáticamente la ayuda humanitaria a Gaza. Ante la creciente presión internacional para prestar ayuda humanitaria a los civiles que se encuentran en la Franja de Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se mostró abierto a permitir pequeñas pausas en los ataques luego de haber conversado telefónicamente con el presidente estadounidense, Joe Biden. Además, según Netanyahu, Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida una vez que termine la guerra. En las últimas horas, el ejército israelí informó que sus soldados, en operaciones durante la noche, tomaron el control de un bastión militar de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, además de bombardear diversos objetivos con aviones y con el apoyo de los barcos de la Armada. Hoy, las autoridades gazatíes han aprobado la salida de 586 personas con pasaporte extranjero, después de 3 días sin evacuaciones. En la lista del día hay personas de distintas nacionalidades como franceses, filipinos, ucranianos, moldavos, canadienses, alemanes, británicos y rumanos. En las últimas horas, la postal que ilustra el conflicto son las imágenes de miles de gazatíes caminando por un corredor habilitado para la evacuación al sur de la franja. Con banderas blancas, dejaron sus hogares y marchan hacia el sur, impulsados por el ejército israelí, que busca evitar que jamás los use como escudos humanos. El primer mes de guerra se ha cumplido y lo que se ve indica que lamentablemente será el primero de muchos. Para Visión Latina informó Gabriel Pulvirena.